Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Las jugadas de Ecopetrol. La compañía anunció que tiene la intención de comprar la mayoría de las acciones de la estatal o de la empresa mixta ISA. Y además, la nación reduciría su participación dentro de Ecopetrol. Analizaremos todo esto con el presidente de la compañía, con el ingeniero Felipe Bayón. Natalia París contra las cuerdas. La reconocida modelo fue requerida por la Superintendencia de Industria y Comercio, que le prohibió seguir hablando del dióxido de cloro como forma de prevenir el COVID-19. Les tenemos los detalles. Se mueve el negocio de los domicilios. Un estudio realizado por la compañía Euromonitor revela cómo están cambiando los servicios de entrega de compras a domicilio. Juan Fernández nos cuenta todos los detalles con su movida empresarial. Y Ecopetrol se alista para realizar dos importantes movimientos, o muchos, la verdad. El primero tiene que ver con la compra de acciones de la empresa que ya no solo es de transmisión eléctrica, sino que tiene muchos negocios. Se llama ISA, no solo en Colombia, también a nivel internacional. Y de carambola se disminuiría la participación que tiene el gobierno colombiano dentro de esta compañía. Para analizar y para entender todos estos movimientos, todas sus implicaciones, le doy la bienvenida agradeciéndole mucho al ingeniero Felipe Bayón. Él es el presidente de Ecopetrol. Ingeniero Bayón, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo ha estado? Víctor, muy buenas noches y un saludo especial para usted. Muchas gracias por la invitación. Ingeniero, ¿por qué el interés de Ecopetrol ahora por ISA? Cuéntenos detalles del negocio y por qué le interesa tanto esta compañía, que es también como de la nación, es una empresa hermana de suya, por decirlo así, si en los planes de Ecopetrol anunciados el año pasado esto no se veía ni por las curvas. Pues Víctor, primero contarle que es un tema que hemos estado analizando en el marco de la estrategia de Ecopetrol hace más de 18 meses, hace más de un año y medio. Y es un análisis juicioso, detallado, en este esfuerzo que ha venido persiguiendo Ecopetrol para convertirse dentro de esa estrategia precisamente en la empresa de energía de Colombia. Y es esa visión de futuro que nos permitió en el día de ayer hacer esta oferta no vinculante. ¿Qué vemos nosotros, Víctor? Primero, que hay una alineación estratégica. Cuando uno piensa en la aceleración que, entre otras, nos ha traído la pandemia del COVID, de las discusiones sobre transición energética, descarbonización, hay un par de temas que son críticos. Electrificación, la necesidad de pensar en un futuro con una electrificación que sea mayor, que tenga mayor cobertura, y en la descarbonización, que desde Ecopetrol ya veníamos trabajando y que nuevamente con una operación como esta, si llega a dar, si llegamos a un buen resultado, pues nos permitiría seguir creciendo. Adicionalmente, Víctor, pues ISA es una compañía que está extremadamente bien manejada, es una compañía que tiene una cultura corporativa, un gobierno corporativo, un desempeño que ha sido excepcional en los últimos años y creemos que va a generar valor adicional cuando tengamos a ISA dentro del grupo Ecopetrol. Al final lo que ustedes quieren, ingeniero, es comprar el 51%, un poquito más, de las acciones de ISA, que son las acciones que están en poder del gobierno. El gobierno sale de ISA de esa forma, ¿no? Aunque quedaría vinculado indirectamente, y ustedes quedan controlando ISA. Para hacer esa adquisición, ¿cuánto van a invertir? Pues, Víctor, nosotros efectivamente presentamos una oferta no vinculante y ahora podemos hablar del proceso hacia adelante. Por ese 51.4, que es la participación del gobierno en ISA. Y la manera para fondear una operación de estas, y claramente en la oferta pues hay unos valores indicativos que hemos puesto que serán parte del proceso de discusión, oferta que ahora está en manos del ministerio y que ellos tendrán que hacer dentro de sus análisis, digamos, una visión en profundidad y definir si aceptan o no la oferta, y eso llevará a otras partes del proceso. Pero pensemos que es una operación que puede estar entre los 7.000 y 8.000 millones de dólares, y eso variará dependiendo de los precios precisamente del mercado.
Y en ese sentido, como usted bien lo anotaba, la idea es que tengamos un número importante de opciones que son distintas para financiar esta operación, para sacar los recursos de la operación. La primera, que el gobierno, que podamos llevar la participación del gobierno en Ecopetrol del 88,5% al 80%. Y eso podría generar entre 2 y 2,5 billones de dólares, entre 2.000 y 2.500 millones de dólares. Si estamos hablando de una operación de 3.500, nos faltarían entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. Y ahí es donde tenemos varias opciones, Víctor. Uno, financiación adicional, caja, y de alguna manera algunos de los, digamos, procesos de desinversión de activos no estratégicos que hemos hecho y que estamos haciendo como parte de nuestra estrategia hacia adelante. Entonces, yo creo que tenemos opcionalidad y definitivamente pues vemos que hoy el estar nosotros con un precio del crudo en 55, 56 dólares, habiendo hecho un presupuesto a 45 dólares, nos permite precisamente ver esto como una operación que podemos hacer, podemos financiar de manera responsable sin impactar los planes de inversión de Ecopetrol que ya habíamos anunciado y que son también bastante agresivos. Una claridad, ingeniero, usted dice que puede ser una operación de 8.000 millones de dólares. Ese sería como el valor total de ISA, pero ustedes comprarían un poquito más de la mitad, es decir, 4.000 millones de dólares. ¿Está bien esa cifra? Sí, en orden de magnitud, Víctor, eso es correcto. La capitalización de mercado de ISA puede ser alrededor de ese número que usted dice. Y como es el 51%, por eso hacía referencia a 3.500, 4.000 millones de dólares. Es correcto. Entiendo. Y la plata, dice usted, parte de esa plata, de esos 3.000, 4.000 millones de dólares que necesitaría Ecopetrol para pagar por esa compra, vendría de una emisión de acciones. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el proceso como tal para llegar a ese objetivo? Sí, después de nosotros, si llegamos a un punto donde el ministerio acepta la oferta, nosotros entraríamos en un proceso que se llama de debida diligencia, y eso pueden ser alrededor de unos 2 meses. Al final de ese proceso, si estamos cómodos, ambas partes firmaríamos un contrato que se llama, es un contrato interadministrativo. En ese momento, Víctor, que se firma el contrato, arranca el proceso de emisión. Es un proceso de emisión, como lo decíamos, donde saldríamos a capitalizar la compañía, a recoger recursos que serían destinados para esta operación, alrededor del 8,5% de la participación que tiene el gobierno hoy en Ecopetrol. Y eso nos debería permitir recoger o salir, digamos, del proceso de capitalización con unos 2.000, 2.500 millones de dólares. ¿Cómo funcionaría? Sería un proceso abierto, sería un proceso que permitiría que cualquier persona, cualquier institución, cualquier inversionista, nacional o extranjero, pudiera tener acceso a esas acciones de la emisión. Pero ingeniero, es decir, los colombianos, por ejemplo, esas personas, pensionados, familiares, que en los 2 procesos anteriores de ventas de acciones directas compraron a Ecopetrol, ¿podrían volver a vivir un proceso similar? Es decir, ¿cualquier colombiano podría volverle a comprar acciones directamente a Ecopetrol? Así es, Víctor. Efectivamente, el proceso es un proceso absolutamente abierto. Y yo creo que eso es una buena noticia. Permitiría que una persona natural o una persona jurídica, un inversionista institucional pudiera tener acceso a las acciones. Ingeniero, ¿cómo es el tema de la reducción en la participación que tiene el gobierno en Ecopetrol? Porque actualmente tiene el 88,5% y después de esta transacción quedaría con el 80%. Y uno no entiende cómo es esa disminución si la plata no va para el gobierno, sino que la plata se queda en Ecopetrol para poder comprar ISA. Claro, en ese sentido, precisamente al hacer la emisión de acciones y poner esas acciones en circulación, le damos la oportunidad a accionistas distintos al gobierno, fondos de pensiones o personas naturales, como lo decía, que compren las acciones y esos recursos entran directamente a Ecopetrol. Nosotros estamos capitalizando a través de una emisión de acciones a la compañía. Entonces, esa capitalización que es ir a buscar recursos nuevos, nos permiten tener precisamente esos fondos que serán utilizados en la operación y que serán complementados con otras fuentes de financiación que explicábamos hace un momento. Ingeniero, respetuosamente, ¿ustedes no le estarían haciendo un favor al gobierno nacional
entregándole cerca de 14, 15 billones de pesos, obviamente por un activo muy interesante, usted ya nos ha explicado, porque el gobierno necesita cuadrar sus finanzas después de la histórica crisis por el coronavirus, y no quedarían ustedes muy afectados financieramente. ¿No sería un esfuerzo bastante grande para la compañía? Pues Víctor, yo creo que hay varias cosas. Uno, le decía yo hace un momento, nosotros llevamos unos 18 meses mirando esta opción y otras opciones dentro del marco de la transición energética. Nosotros queremos avanzar en electrificación y en descarbonización. Y efectivamente, cuando el dueño del 51.4 dice, oiga, estaría interesado en ver la posibilidad de enajenación de algunos de esos activos, para nosotros se nos presenta esa alineación entre nuestro objetivo estratégico y una necesidad. Es cierto, Víctor, que el país en general ha sufrido mucho a raíz del COVID-19, de la pandemia. Es una crisis que nos ha pegado a todos. Y en ese sentido, si el gobierno nacional tiene, a través de una operación como estas, de un convenio interadministrativo, la posibilidad de tener recursos adicionales, yo creo que eso es una buena noticia para el gobierno. Desde el punto de vista de Ecopetrol, nosotros vemos lo siguiente, Víctor. Uno, ISA ha sido una compañía que ha tenido un crecimiento muy importante en ingresos, en el EBITDA, en su margen EBITDA. Tiene unos retornos de inversión muy, digamos, saludables, y ha tenido un desempeño espectacular en los últimos 4 o 5 años. O sea, eso nos permite pensar que esta operación va a adicionar valor. Y usted decía, no va a quedar Ecopetrol debilitado. Decirles lo siguiente a los colombianos, Víctor. Uno, Ecopetrol viene en un proceso de transformación donde en los últimos años hemos ahorrado más de 14 billones de pesos. O sea, la transformación que hemos hecho en Ecopetrol, las eficiencias nos permiten hoy ser una compañía reconocida y que, entre otras, pues es de las pocas petroleras que ha dado utilidades en los primeros 3 trimestres del año pasado. No hemos anunciado todavía el cierre del año. Y en ese sentido, le decía yo hace un momento, el presupuesto está hecho a $45. Hoy el crudo Brent está a 55, 56. Tenemos ese margen adicional para ingresos adicionales en términos de lo que recibe Ecopetrol por cada venta de sus barriles, que permiten generar mucha más caja. A $45, Víctor, generamos un flujo de caja que es positivo. O sea, nosotros tenemos la oportunidad de seguir generando mucha caja, sí, y de seguir bajando el nivel de apalancamiento de la compañía. O sea, creemos que es una operación estratégica que tiene un encaje muy bueno con lo que estamos haciendo. Respetamos y admiramos a ISA, tenemos muchas cosas para aprender de ellos, y nos permite seguir en este camino de descarbonización y reducción de huella de carbono dentro de la transición energética. Ingeniero, hace unos 4 o 5 años, recuerdo, tuve la oportunidad de informar una operación contraria, también entre Ecopetrol y ISA. Y es que ustedes ya eran accionistas de ISA y en ese momento vendieron toda su participación. Si mal no recuerdo, era como el 5%, recibieron como medio billón de pesos por esa transacción, vendieron las acciones como a 10.000 pesos más o menos. Entonces uno no entiende por qué hace 4 años no les interesaba la empresa, la vendieron, y ahora sí están interesados, inclusive tomar el control y pagar 2 o 3 veces más de lo que costaba la acción en ese momento cuando ustedes la vendieron. Y yo creo, Víctor, que usted dio los elementos claves en su pregunta. Primero, ese porcentaje del 5% era un porcentaje no controlante de ISA. Hoy en día, con el 51.4, iríamos a un porcentaje que es precisamente de control. Y eso es importantísimo, punto número 1. Punto número 2, le decía yo, en esos últimos 4 o 5 años, por ejemplo, los ingresos de ISA han crecido entre un 10 y 12%. El EBITDA de ISA ha crecido entre un 15 y 17%. Tiene un margen EBITDA que es superior al margen nuestro. O sea, el desempeño de ISA ha sido excepcional. Y cuando uno piensa, oiga, ¿por qué comprar ahora? Precisamente porque, y bueno, ese desempeño se ha visto en el incremento del precio de la acción. Se estaría adquiriendo un negocio que está muy bien manejado, que genera mucho valor, como está hoy en día, que tiene unos planes de expansión agresivos, importantes, que tiene presencia regional. Y, por ejemplo, Víctor, donde varios de sus negocios ya son carbono neutral. Entonces, todos esos criterios hacen que efectivamente esto le permita a Ecopetrol pensar en ser esa compañía de energía en Colombia, en seguir aportándole como columna vertebral a la recuperación del país.
La crisis seguramente nos va a haber devuelto varios años en términos de crecimiento y de avance de condiciones en Colombia, pero ¿cómo hacemos de manera propositiva para, como, con una operación como estas, aportarle precisamente a ese crecimiento y a la recuperación? Y yo creo que, como usted lo decía, son esos elementos fundamentales que permiten ver lo que sucedió en su momento, en el 2016, y lo que está sucediendo a raíz del anuncio de hoy. Yo sé que ya se tiene que ir, ingeniero, rápidamente, si tiene esa cifra, ¿qué tanto va a pesar ISA dentro de los ingresos totales de Ecopetrol en algún momento? Pues va a depender de varias cosas, pero yo creo lo siguiente, Víctor. Si uno piensa en la capitalización de mercado del día de hoy y piensa en la compañía resultante después de que lleguemos a un acuerdo, si llegamos a ese acuerdo, ISA será más o menos el 15% en términos de tamaño de ese gran grupo Ecopetrol. La gente nos preguntaba, oiga, pero no será un tema para perder foco. Y decía, mire, el 85% del negocio central de Ecopetrol, la producción de hidrocarburos, el incremento en la producción de gas, las fuentes renovables, inclusive le cuento, estamos mirando temas de alrededor del hidrógeno. Eso, ese 85% está fondeado por el flujo de caja que hoy tenemos en Ecopetrol. Esos planes, que son planes de inversión crecientes para los próximos 3 o 4 años, están de alguna manera garantizados. Y nos permite tener un negocio que crece al grupo Ecopetrol y que es un negocio que va a adicionar valor. 15%, gran dato, ingeniero, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Signo Pesos, que esté muy bien y seguiremos hablando mucho de este negocio, ¿no? Sí, señor Víctor, a usted muchas gracias y gracias por la invitación. El presidente de la empresa más importante del país, un negocio que sacudió hoy al mercado de capitales, un negocio tal vez el más grande que se ha hecho entre empresas en la historia de nuestro país. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿cuáles son los principales retos para este año del ministro de Minas y Energía? Ya regresamos. A Signo Pesos con más información sobre este sector. El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, presentó hoy los principales retos que tiene su cartera para este nuevo año. Aquí un resumen de sus principales desafíos. Yo creo que de lo más importante que ocurrió en el 2020 fue que vimos que la masificación de las energías renovables ya es un hecho tangible, un hecho irrefutable. Logramos multiplicar por 7 veces la capacidad instalada que habíamos encontrado en 2018. Y aquí les vamos a mostrar un mapa de lo que se viene en 2021. A las 10 granjas que entraron en 2020, vamos a terminar el 2021 con un total de 37 proyectos de energía renovable no convencional, tanto solar, que va a ser el grueso de esa energía, pero también un hito muy importante, y es que vamos a tener el primer parque eólico del país dentro de esta nueva etapa de transición energética. Obviamente hay un parque existente desde hace unos 15 años que es Gepirachi. Se van a impulsar al menos 3 corredores de exploración de oro y de cobre con miras a seguir consolidando esa diversificación de la canasta minera. Ahora la viceministra nos va a dar más detalles de cómo se va a lograr esto, en qué regiones del país van a estar ubicados, pero aquí les vamos a poner en pantalla rápidamente los 30 proyectos potenciales que están identificados dentro de esta estrategia de diversificación minera, de los cuales hay proyectado una inversión siempre y cuando se reciban las licencias ambientales y los planes de trabajos y obras correspondientes, cerca de $5.000 millones en exploración y en construcción y montaje de aquí a 2024 y la generación de cerca de 7.000 empleos. Entonces, todas estas acciones nos van a permitir seguir jalonando la reactivación sostenible, seguir posicionando al sector minero energético con, además, unos legados muy importantes de política pública en cada uno de los 3 sectores, sobre todo el tema de la masificación de renovables, absolutamente fundamental, la reactivación del sector de hidrocarburos y el tema de formalización, que creo que es un hito importantísimo e histórico para este sector. Y llega la hora de hablar de empresas y del mundo de los negocios, como siempre, con nuestro especialista. Juan Fernández, buenas noches y adelante con su tema para hoy. Bienvenido. Víctor, buenas noches. La consultora de investigación de mercados Euromonitor nos ha adelantado un estudio interesante sobre el futuro de las entregas a domicilio, no solo de plataformas, sino de servicios en general.
enfocado en Asia y también América Latina, donde Colombia aparece como uno de los mercados con mayor proyección. Ese negocio también ha cambiado la industria gastronómica al ser el principal canal de ventas para los restaurantes hoy. Y para hablar de cifras, pues América Latina alcanzó los 72.000 millones de dólares hasta agosto de 2020 en ventas de servicios de entrega a domicilio, un crecimiento del 66% en los últimos 4 años. Juan, ¿y la causa de todo este repunte tiene que ver, supongo, con los encierros producto del coronavirus? Sí, Víctor, así es. Al final han sido las prolongadas cuarentenas que se han dado en la región, las impulsoras del mercado y la opción principal para los restaurantes que han implementado diferentes estrategias como marcas especialmente creadas para domicilios, el crecimiento de todo ese negocio, de las cocinas ocultas que dan mayor flexibilidad a los restaurantes, el desarrollar aplicaciones de despachos de domicilios propias o una de las mayores tendencias que es la disposición de los consumidores a pagar por nuevas experiencias de servicio de alimentos, como la compra de ingredientes empacados de los restaurantes de sus platos clásicos para que sean cocinados en las casas, sin importar, y esto es importante, los precios. Los países de la región que van adelante en ese negocio, pues son Colombia y Brasil. Juan, ¿y qué factores impulsan el crecimiento de este mercado? Víctor, ahora sobre los principales factores que impulsan el crecimiento de los servicios de domicilio están la penetración de teléfonos inteligentes. 5 de los 10 países principales con la penetración de teléfonos de este tipo más alta por hogar en el mundo fueron de Asia, Pacífico y América Latina en 2020. También la alta penetración de puntos de venta independientes. Otro, la cantidad de mensajeros de entrega disponibles apalancados en la alta migración de países con economías en crisis que los han hecho crecer. Y fíjese cómo el trabajo desde la casa pues puede ampliarse y eso impactará el tráfico en los restaurantes, sobre todo en horas de almuerzo, y vendrán entonces también alianzas con aplicaciones y billeteras electrónicas para que sus empleados los gasten en restaurantes por medio de aplicaciones de entrega afiliada. Será una nueva opción de los vales que seguramente usted recuerda de mercado que las empresas entregan también junto con el salario. Y esta pues es, Víctor, la movida de hoy sobre el negocio de las entregas a domicilio, que se ha vuelto indispensable para muchos sectores, entre ellos los restaurantes, que los necesitan para que continúen operando durante la pandemia y también después de ella. Muchas gracias, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos en qué áreas crecerá más la desigualdad económica y social este año por cuenta de la pandemia en el mundo. Ya regresamos. De confianza empresarial registrado en diciembre, según una encuesta de Fedesarrollo. Eso significa una caída en esta confianza, ya que en noviembre este indicador estaba en 26,2%. En el campo industrial, el índice de confianza sigue mejorando, aunque todavía está en terreno negativo. Se ubicó en menos 1,6% en diciembre. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado, el dólar, por primera vez en lo que va del año, supera la barrera de los 3.600 pesos. Tasa representativa de mañana, 3.636 pesos con 91 centavos. Se disparó el dólar más de 45 pesos, precio más alto en cerca de 2 meses. El petróleo de referencia Brent para Colombia cayó 0,66%, se ubicó en $55 con 54 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.115.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 1,95%, jornada negativa. La acción más valorizada fue la de Davivienda, con una ganancia de 1,53%. La que más cayó fue la de Corferias, con un retroceso, aunque con bajo volumen negociado, del 56,09%. También se destacaron las caídas de las acciones, precisamente con estos anuncios de Ecopetrol y de ISA. Y la Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó a la modelo e influencer Natalia París suspender de manera definitiva las publicaciones en redes sociales promocionando el dióxido de cloro como sustancia para prevenir, escuche usted, el COVID-19. De no acatar estas medidas, podrá ser multada con una millonaria suma de dinero. Veamos. Por publicaciones como esta. No, toma dióxido de cloro. Nadie se enferma. Debes despertar.
La Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó a la influenciadora y modelo Natalia París no solo dejar de promocionar esta sustancia como fórmula contra el COVID-19, sino bajar de todas sus redes las publicaciones relacionadas con este producto. En las cuales recomienda la ingesta del producto dióxido de cloro como un posible tratamiento contra el COVID-19. Hay que recordar que todos los tratamientos y todas las pruebas tienen que ser autorizadas por el INVIMA en Colombia como autoridad sanitaria. Pero además la superintendencia requirió a la modelo para que haga llegar a sus oficinas la información sobre el laboratorio que elabora el dióxido de cloro, su registro sanitario y los documentos técnicos que soportan los beneficios para la salud que, según la modelo, se obtendrían al consumir esta sustancia. El incumplimiento de esta orden y la cesación de las publicaciones acarrea multas sucesivas de hasta 1.000 salarios mínimos y adicionalmente se le puede imponer multas sucesivas de hasta 2.000 salarios mínimos por publicidad engañosa. El INVIMA advirtió sobre la inexistencia de ensayos clínicos en los que se haya aprobado que el dióxido de cloro sea un posible tratamiento contra el COVID-19. Por lo menos en Colombia, el registro sanitario está aprobando su uso y comercialización como desinfectante, pero no para consumo humano. Para expertos en ciberseguridad, estos hechos incluso podrían configurarse como un delito. En el delito de fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud, que es un delito que da de 2 a 6 años. Y es que en las redes sociales abundan los mensajes de supuestos tratamientos que ayudan a prevenir el COVID. Algunos personajes de la vida pública han hecho comentarios que han mostrado el rechazo de las sociedades científicas. Las palabras que pronunció Gabriel Fernández, locutor deportivo, se basan en infundios, en noticias falsas sin ningún fundamento y tienen el riesgo muy grande, muy grave de que afectan la confianza entre los prestadores de servicios de salud y la gente que deben atender. Para los expertos es necesario que influenciadores y colombianos sean prudentes a la hora de recibir o emitir información a través de las redes. Obviamente ponen en peligro a la población y estas recomendaciones tienen que ser filtradas y no pueden estar siendo divulgadas de una manera amplia. La recomendación es a seguir esta información solamente en las cuentas oficiales del INVIMA, el Ministerio de Salud y otras autoridades. Una medida de inmediato cumplimiento para Natalia París. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. Una encuesta realizada por Oxfam International entre casi 300 analistas de 79 países encontró que casi todos estos expertos esperan un incremento en la desigualdad en sus países debido a la pandemia y a las medidas insuficientes de los gobiernos para evitar toda esta situación. Esa desigualdad se verá especialmente en estos rubros. Desigualdad en ingresos, la esperan el 87% de los analistas. Desigualdad en la riqueza, 78%, desigualdad racial para el 66% y desigualdad de género la esperan el 56%. Esto ya lo estamos viendo, por ejemplo, en Colombia, en las cifras de desempleo, mucho más alto el desempleo para mujeres que para hombres. Y así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.